El mensaje esta noche titula Sin humildad no podrás parecerte a Cristo. Y nuestra intención como cristianos obviamente es cada día parecernos más y más a Jesucristo. Vayamos a Efesios capítulo 4 versos 1 al 3. Así dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios: Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde hay una verdadera humildad va a haber mansedumbre, nos dice el apóstol Pablo, y luego de la mansedumbre estará una persona que soporte con paciencia y en amor. Tolerancia que solamente es producto del amor de Dios depositado en nuestros corazones, y finalmente vamos a llegar al propósito de la unidad. Todo eso es posible, pero el inicio de todo es la humildad. Sin humildad nosotros no podremos tener paz en nuestro hogar. Sin humildad no tendremos unidad en nuestro trabajo, en nuestra familia. Sin humildad no podremos tener unidad en la iglesia. La base para todo es la humildad. Esto requiere de humildad, y la humildad de cada una de las personas que son partícipes, ya sea de la familia, de la iglesia o de ese equipo de trabajo. La clave de todo es la humildad, amados. Y la verdad es que la humildad es difícil de entender y aún mucho más difícil de aplicar. Realmente es difícil ser humildes y vivir y caminar todos los días en humildad, porque tenemos una naturaleza que es totalmente contraria a lo que realmente tiene que ser. ¿Qué es exactamente la humildad? ¿Qué es lo que podemos entender de la humildad? La humildad es algo que cuando lo tienes, lo acabas de perder. La humildad es realmente difícil sostener entre las manos. Es como si tuvieras la misión de recibir agua en tus manos, de pronto simplemente se te va escurriendo de las manos. No puedes sostener agua en las manos. Así es la humildad. La obtenemos y la perdemos inmediatamente. Ahora, lo más probable es que tengas humildad cuando realmente sabes que no la tienes. Allí es cuando estás acercándote cada día más y más a esa humildad que la palabra nos dice, que el apóstol Pablo en esta carta de los Efesios dice que debemos tener. Ahora, si queremos vivir en una vida que sea agradable para el Señor, una vida que agrade a Dios, es importante la humildad. La humildad debe ser una realidad en nuestras vidas. Así como vemos que es difícil, al mismo tiempo sabemos que tenemos que buscar la humildad, que tenemos que vivir en esa humildad. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos, pastor? Si es difícil tener la humildad, ¿cómo logramos ser humildes? La única respuesta y al mismo tiempo la única esperanza es Jesús. Con Él es posible alcanzar la humildad, y la palabra dice que Él mismo es nuestro ejemplo a seguir, porque alguien tuvo que modelar para nosotros. Entonces tenemos a Jesús como nuestro ejemplo, como nuestra inspiración. Recordemos que Jesús vino al mundo, recordemos que siendo el Rey de Reyes, ese sublime y exaltado Señor de señores, el Todopoderoso, el Creador del universo entero, Él vino a este mundo y se humilló, dice la palabra. En Filipenses, por cierto, capítulo 2, versos 5 al 8, dice la Escritura, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí la palabra nos habla acerca de este ejemplo, el ejemplo de Jesús. Él se humilló a sí mismo, Él tomó la iniciativa, Él dio ese paso, y dice la palabra que adoptó la forma de un hombre, y se hizo un siervo. Estando en esa condición de hombre, se hizo un siervo. Amados, el Señor Jesucristo fue humilde, y Pablo nos dice a nosotros que debemos tener ese mismo sentir que tuvo Jesús. El sentir, el corazón, la actitud, eso es lo que está diciendo Pablo, que nosotros tenemos que mantener. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahora, ¿cuál es ese ejemplo de Jesús? En Mateo capítulo 11, verso 29, la palabra dice así, Jesús es hablándonos y nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprenderán de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Aquí el Señor dice, lleven mi yugo. El yugo era un madero que llevaban los bueyes sobre sus cuellos. Y aquí podemos aplicar esa ilustración, porque los bueyes, para poder hacer ese ejercicio del sembradío, tenían que estar en parejas, uno sujetando con su cuello al otro que iba a su izquierda o su derecha, y ambos tenían que ir en un sentido, en una dirección, llevando todo ese peso del arado, surcando, abriendo la tierra.
Y de la misma manera nosotros caminamos con Jesús. Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Así era como los agricultores en aquel tiempo cultivaban la tierra. Y nosotros vamos a través de esta imagen gráfica entendiendo cómo caminamos con Jesús en una misma dirección. Él dice, lleven sobre ustedes mi yugo. Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos de parte del Señor, es una invitación a ser humildes como Él. Y Él nos está diciendo cuál va a ser la recompensa de vivir este estilo de vida. La recompensa inmediata de ser humildes es hallar descanso para nuestra alma. Y dice que nuestra carga será liviana. Estamos llevando un yugo, pero como estamos llevando en compañía de Jesús, esa carga sí es liviana, esa carga sí es ligera. Y eso es lo que el Señor nos está ofertando a cada uno de nosotros. ¿Saben que la gente que más sufre en la vida es la gente orgullosa? ¿Sabían eso? La gente que más sufre en esta vida es la gente orgullosa, es la gente arrogante. ¿Por qué? Porque simplemente piensa que nadie debería pisar sus derechos y sus privilegios. Y cuando alguien pisa sus derechos y privilegios, obviamente empieza a dolerse, empieza a sentir mucho desazón en su corazón. El razonamiento lógico de esta gente, la gente orgullosa, es: nadie va a pisotear mi reputación, nadie me va a ofender, nadie me va a humillar. ¿Por qué reaccionan así? ¿Cuál es su razonamiento? Porque se creen intocables. Cuando alguien ofende a esta gente, bueno, en realidad el área que tocan de estas personas es su orgullo. Vamos a ir puntualmente este día a la palabra del Señor. Dicho de manera simple, personalicemos esto. Si tú te ofendes, es porque alguien puso su dedo sobre tú. Diga conmigo, orgullo. Sí, la llaga se llama orgullo. Si tú te ofendes es porque alguien puso su dedito sobre tu orgullo. Y obviamente, ¿cómo reaccionas? Ofendido, ofendida. Si realmente fueras humilde, jamás te sentirías ofendido. Por nada. Así te digan lo que te digan, te hagan lo que hagan, te demuestren las actitudes que te demuestren, no te sentirías ofendido por nada si fueras humilde. Pero como eres orgulloso, como somos orgullosos, por eso es que nos ofendemos. Ahora uno dice, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo canalizo las ofensas? Y muchas obviamente ofensas son injustas. Volviendo al ejemplo de Jesús, ¿qué dice Jesús? Aprendan de mí. Él nos ha invitado todo el tiempo a aprender de Él, a seguir su ejemplo. Y uno de estos ejemplos tenemos en Lucas capítulo 23. ¿Cómo podemos realmente nosotros canalizar las ofensas injustas? ¿Qué haces cuando eres tratado injustamente? ¿Qué vas a hacer? Dice la palabra así, Lucas 23, 34 al 37. Esto es lo que Jesús decía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él. ¿Qué hacían los gobernantes? Diga conmigo, se burlaban. Los gobernantes se burlaban de él y decían, ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo. Si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban, no solamente los gobernantes, sino ¿quiénes? Los soldados también se burlaban de él. Hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre mientras decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La gente se hacía la burla de él, se estaba haciendo la burla de él. Estaban humillándolo públicamente. Yo creo que una de las expresiones más humillantes de vergüenza que tú puedas sentir es que te despojen la vestidura y te exhiban desnudo delante de la multitud. Y eso hicieron con Jesús. Lo humillaron a él, se rieron, se burlaron de él públicamente, lo menospreciaron. ¿Cuántas veces la gente se burló de ti injustamente? ¿Cuántas veces te avergonzaron delante de otros de manera injusta? ¿Cuántas veces te acusaron injustamente? ¿Cómo manejó Jesús la ofensa? ¿Cómo manejó Jesús la humillación? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él manejó de esta manera, Él canalizó de esta manera la ofensa, y eso es lo que Él nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Tienen que aprender de mi humildad. Jesús no se dolió, Jesús no se ofendió por lo que le estaban haciendo, sino simplemente Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso cuando eres tratado injustamente, tú debes orar de esta manera. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Oras de esta manera como Jesús oró o simplemente en lugar de orar te ofendes? Alguien te trata injustamente, alguien te dice algo indebido. En lugar de orar como Jesús oró, tú extiendes una cara simplemente de, puntos suspensivos, ¿verdad? Eso, muestras tu peor cara, tu enojo. Quieres hacerle saber a la persona que estás dolido, dolida, que estás ofendido, que estás ofendida.
Y así es como actuamos nosotros, en lugar de actuar como Jesús nos dice que debemos actuar. ¿A qué se debe entonces la ofensa? ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué hay tanta gente ofendida allí afuera? Y lamentablemente, ¿por qué hay tanta gente ofendida dentro de la iglesia? Porque no solamente es afuera, no solamente la gente que no conoce la palabra, no solamente la gente que no tiene la luz de la palabra de Dios la que está ofendida, pero incluso los que conocen la luz, incluso aquellos que son cristianos, incluso aquellos que dicen ser seguidores de Jesús o creyentes en Jesucristo, también viven ofendidos. ¿Por qué? Solo debido a una cosa. ¿Por qué somos ofendidos? ¿Por qué nos sentimos ofendidos? Porque alguien tocó nuestro orgullo. Eso es lo que acontece. Esa es la única causa. Y Jesús estableció un estándar de vida para nosotros y nos dice, si desean hallar descanso para su alma, si desean llevar una carga liviana y ligera en su vida, sean humildes. ¿Ustedes creen que la gente orgullosa descansa? ¿La gente que se siente ofendida, ustedes creen que descansa, que duerme bien? No duerme bien. La cabeza está maquinando represalias, esa cabeza está llena de muchos pensamientos, ¿por qué dijeron? Y van razonando y se hacen unos expertos detectives para ver por qué me dijo, cuál es la razón. Empiezan a tratar de hallar la causa, la raíz de por qué aconteció lo que aconteció. Esa gente no vive en paz, esa gente vive con un alma totalmente cargada. No hay descanso para esa gente. Y Jesús dice, este es el estándar de vida para ustedes. Si desean hallar descanso para su alma, si desean llevar esa carga liviana y ligera, sean humildes. Vale decir, respondan como yo he respondido. En lugar de ofenderse, oren por esas personas. Simplemente oren. Porque si somos creyentes orgullosos, no tendremos descanso para nuestra alma. Nuestra alma estará afligida todo el tiempo, nuestra alma estará agitada todo el tiempo. Nuestra alma siempre estará aturdida y estará cargada y estaremos nosotros con esa carga que es muy grande, esa carga que pesa toneladas cargando sobre nuestras espaldas. Y no podemos disfrutar de la presencia de Dios, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, no podemos disfrutar de la familia que tenemos, no podemos disfrutar de la iglesia que tenemos, no podemos disfrutar de la palabra, no podemos disfrutar de la alabanza, no disfrutamos de nada. Porque estamos simplemente cargados, estamos aturdidos y estamos llenos de mucho enojo. Porque alguien le puso el dedo a nuestra llaga llamada orgullo. Y estamos tan ofendidos. Muchos creyentes llevan una carga pesada sobre sus hombros. Y esa carga del dolor es a causa de la ofensa. Hay tanta gente que realmente se siente muy ofendida. ¿Y cuántas veces ustedes dijeron, estoy ofendido? ¿No? Con unos ojos y una cara que sí, demuestra que están ofendidos. ¿Saben que Jesús dice esta carga es innecesaria? La carga de la ofensa que están llevando es una carga innecesaria, porque Jesús nos mostró el camino del perdón para no permitir que las ofensas hieran nuestra alma. Si alguien dice estoy herido, estoy dolido, es porque simplemente tú estás dando lugar al dolor y a la ofensa, cuando tienes la opción de no hacerlo. Si tú te dueles simplemente porque tú quieres dolerte, en otras palabras. Pero tú puedes vivir feliz sin dolerte. Eso no significa que nunca vas a ser ofendido por alguien. Recordemos, Jesús fue ofendido. Y la ofensa última que hablamos es una de las ofensas mayores. Pero todos los días se burlaban de Jesús. Todos los días estaban ofendiéndolo a Jesús. Recordemos su propia familia, la familia cercana, sus hermanos se burlaban de él. Lo menospreciaban, dudaban de él, de quién era él. La gente lo menospreciaba porque había crecido en una región llamada Galilea, en un pueblito pequeño donde vivía mucha gente sin cultura llamada Nazaret. Se burlaban de él, simplemente se hacían la burla de él, no creían en quién era él. La gente estaba ofendiendo permanentemente a Jesús, pero nunca vimos a un Jesús lleno de dolor en su corazón, nunca vimos a un Jesús que estaba sufriendo a causa de la ofensa de la gente. Porque dice la palabra del Señor que Él simplemente hacía esto, perdonaba a las personas. Saben, amados, en este mundo nadie fue tratado más injustamente que Jesús. Nadie. Si tú crees que has sido ofendido, nunca lo hiciste como Jesús. Porque nadie en este mundo fue tratado más injustamente que Él. Pero Él nunca estuvo amargado por causa de ese trato injusto que recibió de las personas. Y nunca. El Señor nunca se dolió por causa del menosprecio de la gente. En 1 Juan nos dice así la palabra, capítulo 2, versos 5 al 6. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Andar como Él anduvo. ¿Y qué pasa si no estás andando como Él anduvo?
En lugar de canalizar apropiadamente la ofensa con el perdón, ¿qué estás haciendo? Estás doliéndote. Oh, me lastimó esta persona. Ah, fulanito de tal no sabe lo que me hizo. No estás andando como Jesús anduvo. No estás canalizando como Jesús te dice que canalices. Jesús dice que debemos perdonar. Verdaderamente en esto se ha perfeccionado el amor de Dios, aquel amor que hemos recibido en nuestras vidas, en aquel que obedece su palabra. No solamente aquel que conoce, pero en aquel que obedece su palabra. Si tú obedeces la palabra del Señor, si tú sigues estos lineamientos de la palabra del Señor, realmente el amor de Dios se ha perfeccionado en tu vida. Y como ese amor se ha perfeccionado, tú vas a poder disfrutar de la vida cristiana. Vas a ser un creyente que disfruta la vida cristiana. No te estoy diciendo que no vas a tener dificultades. Jesús las tuvo, y muchas dificultades. Y todos los días gente allí con una mala intención estaba acercándose a Jesús. Simplemente para escuchar una palabra, digamos, de la cual aferrarse para llevarlo a una situación mucho más difícil, para acusarlo a él ante las autoridades. Había gente así, maliciosa detrás de Jesús todo el tiempo. Sin embargo, dice la palabra que Jesús actuaba de esta manera. Actuaba con compasión a esas personas, actuaba sobre todas las cosas con perdón hacia esas personas. Entonces todo lo que tenemos que hacer como creyentes en Cristo Jesús es andar como Él anduvo. Y todo ese andar se resume en humildad. La humildad jamás va a canalizar la ofensa como dolor, sino simplemente como perdón. ¿Por qué entonces te ofendes con facilidad con tu cónyuge? Vayamos a un plano más íntimo, ¿no? ¿Por qué te ofendes con tanta facilidad con tu cónyuge? A veces eres un poco más paciente con otros, pero con tu cónyuge... crees que tienes la libertad de ofenderte con más facilidad, porque no quieres pasar por alto la ofensa, porque no estás imitando a Jesús, porque no eres capaz de decir y orar como Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdona a mi esposa porque realmente no sabe lo que hace, porque no sabe lo que dice. Perdona a mi esposo, Señor. ¿Verdad? No somos capaces de orar así. Y es más, ni siquiera oramos, simplemente nos enojamos. Oh, ella dijo tal cosa y tú te enojas. O él dijo tal cosa o me trató de esta manera y simplemente te enojas y le muestras esa cara de enojo. Le dices: estoy enojado contigo. ¿Sí o no? Esa es la forma de actuar. Un creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un creyente lo que tiene que hacer es hacer lo que Jesús hizo. Él oró al Padre, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos realmente dirían: realmente esa gente no sabía lo que hacía, pero si conscientemente están haciéndose la burla de Jesús. Sí, parece que la gente conscientemente está haciéndose la burla de Jesús, pero en cierto sentido no saben lo que están haciendo. Amados, nos ofendemos porque no queremos obedecer el mandamiento de Dios. Simplemente por eso nos ofendemos, porque el amor de Dios no se ha perfeccionado aún en nuestra vida. Tenemos que orar para que ese amor se perfeccione en nuestras vidas, porque cuando el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas, podremos actuar como Jesús. Y tendremos realmente humildad allí. Y canalizaremos todas las cosas con esa humildad de Jesús. Por eso Pablo dice: tengan este mismo sentir que hubo en Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Dios nos ha llamado a la humildad, pero el mundo permanentemente llena nuestra mente de pensamientos de orgullo. El mundo te dice que tienes que ser orgulloso. El mundo te dice: no te dejes decir, no te dejes pisotear, no permitas que te digan tal cosa, no permitas que te hagan tal cosa. ¿Cuántas mujeres aconsejan a otras mujeres así? No, yo no permitiría que mi esposo me diga tal cosa, no le permitiría. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Sigamos el ejemplo de Jesús. Ora al Padre, porque Dios es poderoso. Porque solamente Él tiene el poder de cambiar y transformar el corazón de tu esposo o de tu esposa. Porque solamente Él tiene el poder de transformar a aquella persona que te está tratando, pero de una manera muy injusta. ¿Quién puede cambiar a esa persona? ¿Son tus gritos, tu indiferencia, tu dolor? Porque estés dolido, porque estés amargado, ¿esa persona va a cambiar? No. Pero si tú oras, Dios puede hacer ese milagro en esa persona. ¿Y sabían ustedes que el orgullo fue el primer pecado que se ha cometido? Sí, vayamos a la palabra. Un ángel llamado Lucifer, él decidió exaltarse por encima de Dios. Allí manifestó su orgullo. Dice la palabra en Isaías 14, 12 al 15. Es un juicio, una condenación sobre él. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana?
cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones, tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte, subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ¡ay! Has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Así es como este ángel, que era un ángel de luz, fue echado por Dios, de la presencia de Dios. El orgullo fue el primer pecado, y por ese pecado Satanás fue destituido, fue arrojado del cielo. ¿Saben qué? El orgullo es algo realmente detestable, es algo que Dios no soporta. Fue y sigue siendo el pecado más terrible, más horrible que alguien puede cometer delante de Dios, el orgullo. Y la humildad obviamente es la virtud que el Señor está esperando, buscando de cada uno de nosotros. Y si no somos humildes, somos orgullosos. Si no estamos siendo humildes es porque somos orgullosos. Y les digo una vez más que el orgullo es el pecado más detestado por Dios. Hay muchos pecados, pero el que más detesta es el orgullo. Por cierto, encontremos algunos pasajes de la palabra que nos hablan de esto. Proverbios capítulo 11, verso 2 dice, con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. La soberbia siempre va a llevarnos a ese extremo de la deshonra. Pero imagínense, la sabiduría acompaña a los humildes. Aquella persona que tiene humildad en su corazón será una persona sabia y actuará con esa sabiduría. Y la sabiduría no es una sabiduría del mundo, sino la sabiduría en la palabra de Dios. Proverbios 29, 23 dice, la soberbia humilla al hombre, al humilde de espíritu lo sostiene la honra. La persona soberbia siempre va a caer, va a ser humillada. La persona soberbia va a ser siempre derrotada, porque la soberbia te pone aquí, pero luego caes. Y como estás tan arriba, esa caída es muy dolorosa. Pero si tú estás humilde, caminando sobre la tierra, puedes tropezarte y caer eventualmente. Pero como no caes de una altura, no te vas a lastimar tanto como el soberbio. Proverbios 16:5 nos dice, el Señor aborrece a los de corazón altivo, y es un hecho que no quedarán impunes. Piensen en la persona soberbia que han conocido. En la más soberbia, ninguno va a quedar impune, nadie. Aquellos que hoy dicen ser poderosos, no van a quedar impunes. Lo dice la palabra, y si Dios lo dice, eso es lo que va a acontecer. Y finalmente el Proverbio 16:18 dice, la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Entonces, es así simplemente como las escenas de un film, las escenas de una película, escena 1, escena 2, ¿verdad? ¿Cuál es la escena 1? Es la soberbia. Escena 2, el fracaso. Escena 1, la arrogancia. Escena 2, la caída. Así es, así de simple. Y la humildad es una de las virtudes de los justos. Entre tanto, el orgullo es la mentalidad de los injustos. Y es realmente una tristeza ver a muchos cristianos vivir dominados por el orgullo. Y esto es realmente algo que no debería acontecer, ¿verdad? Si somos cristianos no deberíamos estar siendo controlados por el orgullo. No deberíamos vivir sometidos a este amo que es tan horrible como es el orgullo y ser dominados por este amo. Hay mucha gente que no es capaz de perdonar muchas ofensas. ¿Por qué? Yo sé que en lo humano esto es algo que dolió, es algo que te humilló, es algo que te dejó unas huellas profundas, pero la palabra dice simplemente que debes perdonar, no importa el nivel de ofensa. Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros, de hecho, no lo hicimos porque ninguno ha muerto, ¿verdad? Pero a Jesús lo mataron injustamente. Él llegó a la muerte. Ninguno de nosotros hemos llegado a ese punto porque estamos aquí, pero Él fue muerto injustamente. Por eso aquel día uno de los malhechores que estaba siendo crucificado con Jesús, él decía, yo realmente soy un hombre digno de estar en este lugar porque fui malhechor, porque hice muchas cosas malas en esta vida, pero este hombre es justo. ¿Cómo es posible que este hombre esté en el lugar de nosotros? Él fue llevado y tratado con injusticia hasta este extremo de ser muerto injustamente. Por eso ninguno de nosotros puede decir que sufrimos más que Jesús. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos sido tratados más injustamente que Jesús. Porque ninguno de nosotros murió injustamente.
Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo este día? Sino que vivamos simplemente conforme a ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese es el sentir de la humildad en lugar del orgullo. Debemos despojarnos totalmente del orgullo. Sé que todos nosotros luchamos y todos los días con el orgullo. No puedo decirles yo ya estoy libre de luchar con el orgullo porque todavía vivo en esta naturaleza, en este cuerpo. Hasta que no seamos transformados completamente, hasta que este cuerpo no sea transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, dice la palabra que estaremos nosotros luchando con el orgullo todos los días de nuestra vida. Nuestra lucha consiste en no ceder la iniciativa al orgullo, sino refugiarnos en Cristo, siguiendo su ejemplo. Yo sé que el orgullo te dice, hazle exactamente como te hizo a ti, págale con la misma moneda. Es el pensamiento de orgullo que inicialmente ahí surge en tu mente, en tu corazón, que quieren empujarte a hacer lo mismo que te hicieron a ti. Pero tu lucha es someter todo esto a la obediencia a Cristo. Sí, me lastimó, sí, me siento dolido, pero voy a hacer lo que Cristo dice. Voy a perdonar a esta persona, voy a orar perdonando y voy a refugiarme en Jesús. Esa es nuestra lucha de todos los días. Ninguno de nosotros podemos decir que ya no tenemos esta lucha porque sería una mentira. Porque si vivimos en este cuerpo, pueden pellizcarse, viven en ese cuerpo, en esa carne. Entonces vamos a luchar con el orgullo. Pero tenemos que someternos a Cristo, tenemos que refugiarnos en Cristo todos los días de nuestra vida. Amados, el orgullo es un pecado porque trata de competir con Dios. Ese es básicamente el pecado, digamos, más terrible que podemos entender acerca del orgullo, porque es competir con Dios. ¿Y quién quiere competir con Dios? Este ángel llamado Lucifer quiso competir con Dios. ¿Y cómo le fue? Le fue muy mal, le fue muy mal. Y ninguno de nosotros puede pretender competir con Dios. No debemos hacerlo, amados. Todo lo que tenemos que hacer simplemente es someter nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, esto es realmente difícil para mí, pero ayúdame, Señor. No lo voy a hacer en mi fuerza, no quiero competir contigo, quiero someterme a ti completamente. Porque el corazón humilde dice esto, Señor, haré todo lo que tú me pidas, Señor, porque yo simplemente deseo hacer tu voluntad, yo deseo agradarte con todo mi corazón, yo deseo glorificarte, Señor, ayúdame, dame tus fuerzas, porque yo no puedo en mi humanidad. ¿Entienden esto? Se trata simplemente de que nosotros no podemos en nuestra propia humanidad ser humildes. Es imposible que reaccionemos y obremos como Jesús, que sigamos su ejemplo en nuestra propia humanidad. Necesitamos de Él, nutrirnos de Él, necesitamos refugiarnos en Él, necesitamos decirle, Señor, hazlo por mí, ayúdame a responder de esta manera. Y la humildad, amados, es siempre un ingrediente básico para toda bendición espiritual. Sin la humildad no tendrás ninguna bendición espiritual. Hay mucha gente arrogante allá afuera, hay mucha gente aún que se llama creyente, pero es arrogante, es orgullosa. Y supuestamente viven recibiendo bendiciones espirituales, pero realmente no es así, porque el ingrediente básico para toda bendición espiritual es la humildad. Dios no va a bendecir a ninguna persona arrogante. Puede ser que el arrogante aparentemente esté siendo bendecido, que todas las cosas le estén yendo bien, como dice el salmista, mira, Señor, cómo aquel arrogante, cómo prospera, mira cómo tiene un buen trabajo, mira, el auto de este arrogante es mejor que el mío, Señor, mira esto y mira lo otro. Pero es simplemente una apariencia, porque pronto ese va a caer y pronto tú serás levantado por el Señor. Antes de cualquier honra, el primer paso es la humildad. Y nosotros estamos buscando, obviamente, la honra de Dios, el ser honrados por Dios. Y la única forma de alcanzar esto es la humildad. Dios únicamente bendice a los humildes. Siempre va a ser así. Dios únicamente va a bendecir a los humildes, no a los arrogantes, no a los orgullosos. Dice la palabra así en el Salmo 51:17, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Jamás Dios despreciará a un hombre o una mujer que tiene un corazón contrito y humillado. Jamás. Todo lo contrario, dice que Él va a exaltar a aquella persona que tiene ese corazón contrito y humillado. Pero también va a acontecer al contrario, aquellas personas que se exaltan a sí mismas serán humilladas por Dios. Amados, todo pecado, no importa cuál sea, piensen en el pecado más feo, más horrible. Todo pecado tiene raíz en el orgullo. Todo pecado. Y todo pecado desafía a Dios, porque desafía la santidad de Dios.
Eso es lo que el pecado hace, desafía la santidad de Dios. Cada vez que estamos pecando, nosotros estamos desafiando la santidad de Dios, porque Él dice, sed santos como yo soy santo. Y si tú eres orgulloso, obviamente estás reaccionando de una manera totalmente contraria al propósito de Dios. Pensemos en los problemas familiares. ¿Por qué tenemos problemas familiares? Los problemas familiares son causa o a causa del orgullo. ¿Por qué tienes problemas conyugales? A causa del orgullo. Los problemas matrimoniales tienen una raíz, y esa raíz es el orgullo. ¿Sí? Simplemente así. Hablemos de los problemas en la iglesia, porque también en la iglesia hay problemas, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz del problema? Es el orgullo. El orgullo. La raíz de todos los problemas siempre va a ser el orgullo. Oh, pasó esto, este incidente con tales personas. ¿Cuál es la raíz? Diga conmigo, el orgullo. Donde hay problemas es porque hay orgullo. Si hubiese humildad, nosotros no estaríamos envueltos en problemas. Así de simple. Nunca habrá unidad en la familia, nunca habrá felicidad en ese matrimonio hasta que haya humildad en cada miembro de esa familia. Si el hombre y la mujer, si el esposo y la esposa son humildes, no habrá problemas. Habrá el gozo del Señor, habrá esa paz. Sin embargo, cuando hay orgullo, obviamente hay muchas dificultades, muchas peleas. No importa si tú has tenido grandes ministerios, si eres un cristiano, si has ido toda tu vida a la iglesia tal vez. No importa. Tal vez has leído varias veces la Biblia, tu Biblia. Si no andas en humildad, no hay forma de que puedas agradar a Dios. Aquí no es, yo ya estoy yendo 20 años a la iglesia, ya estoy agradando a Dios, ¿no? Puedes ir 50 años a la iglesia, pero si no tienes humildad, no hay forma de que agrades a Dios. Pero tal vez estás empezando recién a buscar a Dios. Tal vez son tus primeros días o tus primeras semanas, tus primeros meses de estar buscando al Señor. Si tú lo buscas a Él con humildad, si andas en humildad, como dice la palabra, como Él anduvo, entonces tú vas a agradar a Dios. Allí estará el Señor agradado de tu corazón. La palabra dice así en Mateo capítulo 18, vayamos a los versos 1 al 4. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es mayor en el reino de los cielos. Una vez más, ¿cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos? Es ser humildes, porque en realidad ni siquiera podemos llegar a ser cristianos a menos de que vengamos con humildad delante del Señor a pedir perdón por nuestros pecados. Porque necesitas ser humilde y reconocer y decir, sabes, Dios, soy un hombre, soy una mujer pecadora, pecador. Sin ti estoy perdido. Sin ti no hay forma de que yo pueda ser salvo. Pero ¿cuántas personas pueden acceder con humildad a decir y reconocer eso? La gente no es humilde. La gente dice, no, realmente yo soy una buena persona, yo no hago mal a nadie, así que seguro que tengo mi ticket de entrada al cielo. No. Si tú no reconoces tu condición, esa condición en la que todo ser humano se encuentra, porque dice la palabra en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero este hombre es muy bueno, esta mujer es poco más, puede ser considerada una santa. No importa. Todo ser humano, dice, ha sido destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? A causa del pecado. Todos somos pecadores. Y para ser salvos necesitamos reconocer esa condición nuestra. Soy pecador. Vayamos a hacer una encuesta ya a la gente afuera, digámosle, ¿usted se siente pecador? No. Oh, sí, conozco a muchos pecadores, eso sí. No, yo, no. Hay muchos pecadores, pero yo no. Pero si tú quieres ser salvo, necesitas reconocer tu condición pecaminosa. Y eso es humildad. Hasta que no vengas con humildad ante Dios y digas, soy un pecador, Señor, estoy perdido sin ti. Señor, es más, no merezco ser salvo. Pero si por tu gracia tú puedes venir y salvarme, Señor, voy a estar agradecido el resto de mis días. Voy a vivir agradecido. Voy a vivir para servirte, para amarte todos los días de mi vida. Si por tu gracia simplemente hicieras algo que yo no merezco. ¿Y cuánta gente se siente merecedora de la salvación de Dios allá afuera? Mucha gente, ¿verdad? Se siente merecedora. Pero aquel humilde es aquel que dice, yo no merezco ser salvo. Señor, si tú te apiadaras de mí y en tu misericordia me salvaras, sería muy feliz, inmensamente feliz. Y allí es donde Dios obra en el corazón de esa persona humilde. Dice la palabra en Lucas capítulo 18, por cierto, hablando de este cuadro de la humildad versus el cuadro de la arrogancia, de la altivez, del orgullo.
Acompáñame por favor, pasaje muy conocido, Lucas 18, 9 al 14. Dice, a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Oh, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y doy de la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y Jesús dice, yo les digo que éste volvió a su casa justificado y el otro no, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí Jesús nos pone en esta perspectiva, ahí en la balanza. Aquí está este hombre que se cree justo, a sí mismo se enaltece. Y este otro hombre ni siquiera se anima a levantar los ojos, porque dice yo, levantar mis ojos a los cielos, no, soy un hombre pecador, cometo muchos pecados a diario. Pero este segundo hombre implora la misericordia del Señor. En cambio el otro está enalteciéndose. El otro está hablando acerca de sus virtudes, acerca de las cosas que hace, acerca de los merecimientos que cree tener. Y dice la palabra, uno volvió justificado. Vale decir, esa palabra justificación nos habla acerca de volver a casa libre de culpa, libre de condenación. Y el otro no. ¿Cómo volvió a casa este hombre que se creía justo? Este hombre orgulloso y arrogante, ¿cómo volvió a casa? No volvió justificado. Según Dios, sobre las espaldas o en la frente de este hombre que era religioso, seguía aquel título de pecador, de culpable de la ley y por lo tanto condenado por su culpabilidad. Sin embargo, aquel que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, él fue declarado libre de culpa. Justo. ¿No les parece maravilloso, amados? Pero ¿cuál es la actitud que nosotros debemos sostener en nuestras vidas? ¿Cuál es la actitud que debemos realmente todos los días presentar delante del Señor? Esa es la humildad. Tenemos que buscar a vivir todos los días. Esa tiene que ser nuestra forma, nuestro estilo de vida, viviendo con humildad todos los días de nuestra vida. Porque si no vivimos de esta manera, simplemente estaremos lejos de agradar a Dios, lejos de alcanzar la justicia de Dios, lejos de ser considerados por Dios. Eso es lo que tenemos que aprender esta noche. Es el mensaje que el apóstol Pablo nos presenta en este pasaje tan precioso donde nos habla acerca de la condición más importante de todo creyente. La condición más importante que todos nosotros tenemos que manifestar es la humildad. A través de ella somos salvos y a través de ella podemos crecer y ser fortalecidos en el Señor y crecer y disfrutar de la vida cristiana. Realmente la vida que el Señor nos ha preparado a nosotros es una vida para disfrutar. Tenemos que deleitarnos y disfrutar de la vida cristiana. Es hermosa, es bella la vida cristiana. Pero ¿saben qué demanda? Morir a tu yo, a tu orgullo. Solamente así podrás disfrutar. Solamente así serás una persona libre. Te ofenda quien te ofenda, tú seguirás siendo libre. Te ofenda quien te ofenda, tú seguirás sonriendo. Te ofenda quien te ofenda, seguirá tu corazón lleno de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cuál es el requisito? Sed humildes, como yo, dice el Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para su alma. Y hallarán esa paz que ustedes están anhelando, esa paz que solamente Jesús puede dar, ese descanso que solamente Jesús puede darte. Hay mucha gente que aún está realmente tan cargada, que aún está durmiendo, pero en su sueño está siendo, yo diría, como que violentada por los pensamientos. Esa gente despierta y todavía está cansada después de despertar, después de muchas horas de dormir, porque aún los pensamientos están martirizando a esa persona en sus propios sueños. Es terrible, mucha gente vive así, realmente vive muy cargada. No hay descanso para el alma de estas personas y lamentablemente muchas de estas dicen ser cristianas, pero no viven con descanso. Y Jesús está ofertándonos descanso. Jesús está ofertándonos paz. Jesús está diciéndonos, lleven mi carga, lleven mi yugo, es liviano, es ligero. ¿Cuántos quieren realmente
encontrar esa paz del Señor. ¿Cuántos esta noche quieren decirle: Dios, ayúdame a vivir con humildad? Si tú eres una de esas personas, esta noche simplemente quiero pedirte que te pongas en pie. ¿Y dónde estás? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que haga su obra en nuestras vidas. Vamos a doblegar nuestro corazón delante del Señor y permitirle a Él hacer esa obra. Entre tanto, la palabra dice que haya en ti este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, despojarnos a nosotros mismos. El Señor esta noche te está llamando. Ahí donde estás, empieza a hablar con el Señor. Empieza a pedirle perdón por tu actitud arrogante. Empieza a pedirle perdón por esa forma, ese estilo de vida que has estado sosteniendo en este tiempo.